Muy buenos días a todos. El Eterno los bendiga y los guarde. Su amigo Heriberto Patiño, mesiánico de corazón. Sin temor al éxito, animándolos para que conozcan al Eterno, conozcan la verdad y la verdad los haga libres. Bienvenidos los que se van a conectar, los que van a ver el video después. El Eterno los bendiga y los guarde. Quiero compartirles sobre amarnos unos a los otros. Qué difícil es amarnos los unos a los otros. Es algo, es un mandamiento del Eterno, por eso es que no lo podemos cumplir, porque no conocemos al Eterno, porque no conocemos su palabra, no conocemos sus mandamientos, y por eso es tan difícil amar a nuestro prójimo. Ni siquiera sabemos quién es nuestro prójimo, pero los musulmanes matando a los cristianos en todo el mundo. El pueblo de Israel siendo atacado por sus vecinos, los palestinos. Todos los días hay bombas en Israel, todos los días hay muertes de los primos, matando a sus primos, los judíos, israelitas. Y eso está en todos lados. Hoy en día los bautistas no se pueden ver con los católicos, no se pueden ver con los testigos, porque según nomás ellos tienen la verdad. Los pentecosteses pues no quieren reunirse con otros porque pues también, y no hay amor. No hay amor al prójimo. Y por eso es que el enemigo hace y deshace con todas las denominaciones, con todas las religiones, con todas las que están alrededor del mundo, porque no hay amor al prójimo. Dice la escritura en la Torá, y siempre vamos a seguir hablando de la Torá, y luego vamos a ir al nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, como lo conocen, y leeremos también ahí lo que dice la Torá sobre este asunto que está muy claro en el Nuevo Pacto. Pero dice la Torá en Levítico 19:18, dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y lo firma yo, Yahweh, yo el Eterno. Así que es un mandamiento del Eterno el amarnos unos a los otros, el amar a nuestro prójimo. Y como es un mandamiento, digo, es muy difícil de ponerlo en práctica, puesto que la mayoría de las iglesias son nuevo testamentarias y no creen en el primer pacto. Entonces no están guardando los mandamientos. Y por eso es que no hacen énfasis en buscarnos unos a los otros, procurarnos, animarnos unos a los otros, porque es un mandamiento muy especial. Todos tenemos familia que son creyentes en Yeshua, o en Jesús, como ellos le llaman, pero con diferentes doctrinas y doctrinas de hombres, no de Torá. Y no por eso debemos de dejarlos a un lado. Son nuestro prójimo, son nuestra familia, y necesitamos estar con ellos, necesitamos ayudarles también, animarles también, porque también
ellos son nuestro prójimo. Si tenemos familia testigos de Jehová, son nuestro prójimo. Si tenemos adventistas, son nuestro prójimo. Si tenemos luz del mundo, son nuestro prójimo. Bautistas, son nuestro prójimo. Católicos, son nuestro prójimo. Entonces, no tenemos por qué estar en contra de ellos o molestos con ellos, sino todo lo contrario. Si tú puedes hablar, si tú puedes enseñar, adelante. Si no puedes enseñar, entonces déjalo en manos del Eterno, ora al Eterno y que Él haga las cosas de acuerdo a su voluntad. Pero tú no faltes a este gran mandamiento que es: amarás a tu prójimo. Vuelvo a repetir ahí en Levíticos, en la Torá, dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. ¿Está hablando de quién? De tu pueblo, de los tuyos, de tu familia, de tu creencia. Dice: contra ellos no te vengues ni guardes rencor, porque es tu familia. Pero luego hace una coma y dice: sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Yahweh. Entonces, si tú no estás amando al que cree lo diferente a ti, si tú no estás amando al que practica lo que tú no practicas, sino que lo rechazas, le llamas hereje, entonces estás faltando al mandamiento del Eterno. Entonces necesitas tener mucho cuidado en lo que estás creyendo, porque entonces los que estamos mal somos nosotros. Los que estamos actuando de esta manera somos nosotros. No estamos cumpliendo con la Torah, no estamos cumpliendo con la ley, no estamos cumpliendo con los mandamientos. Ahora, si tú estás diciendo que no es necesario guardar los mandamientos y que solamente vas a guardar lo que dice el Nuevo Pacto, lo que dice el Nuevo Testamento, pues te voy a llevar al Nuevo Testamento para que te des cuenta que ahí la Torá se vuelve a repetir, porque el Eterno quiere que ustedes y yo amemos a nuestro prójimo. No podemos hacer las cosas a nuestra voluntad. Estamos en contra del Eterno si no estamos entendiendo, cumpliendo y guardando su palabra. Como te dije, los palestinos todos los días contra sus primos matándose. ¿Por qué? Porque no creen lo mismo. Los cristianos contra los evangélicos porque no creen lo mismo. Ahora, yo no sé tú qué familia tengas, que vas a escuchar este video después, pero ¿cómo estás tú hacia ellos? Oh, es que somos familiares, somos primos, somos hermanos, somos tíos, pero como no creen lo que yo no creo, entonces, pues cada quien por su camino. Dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pasemos de una buena vez al Nuevo Testamento, como tú lo conoces, al segundo pacto, primer pacto, segundo pacto, y veamos que nos anuncia la ley, la Torá, en este nuevo pacto, en el cual debes estar familiarizado, y espero que no solo familiarizado, sino haciendo lo que dice. Espero, líder, que tú estés enseñando lo que dice la palabra del Eterno y se guarde y enseñes guardar este precioso y gran mandamiento. Vamos a Mateo capítulo 5, versículo 43 al cierre del capítulo 5. Dice: ¿oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Así fue dicho.
¿Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Así lo dicen, así lo enseñan. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué haces de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así que te sigo animando mientras vamos leyendo para que ames a tu prójimo, porque el Eterno nos lo manda y tenemos que cumplir de acuerdo a sus mandamientos. ¿Te gusta? No, no te gusta. A mí tampoco me gusta. Pero tenemos que hacerlos. Gracias por los que están conectados. Shirley, María, el Eterno los bendiga y los guarde siempre. Seguimos leyendo y vamos a ir a Mateo 19, capítulo 19, versículo 16 al versículo 19. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Ponga atención. Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, el Eterno. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Guarda la Torá. Si quieres entrar en la vida, ¿de qué vida le preguntó? Dijo, le preguntó de la vida eterna. ¿Qué haré para tener la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, el Eterno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, ¿de cuál vida estaban hablando? De la vida eterna. ¿Qué tienes que hacer? Guarda los mandamientos. Guarda la Torá. Le dijo, ¿cuál es? Y Yeshua dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este es un mandamiento del Eterno. Y cuando es un mandamiento del Eterno, no es una opción. No es si tú quieres, si me conviene. Como los políticos en mi país, ¿verdad? Como los políticos en mi pueblo. Todos los ricos están en contra del presidente López Obrador. Mi presidente. ¿Por qué? Porque no hay bendición para ellos, entre comillas. No están haciendo dinero con un presidente que está combatiendo la corrupción. Entonces, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué tienes que hacer para obtener la vida eterna? Guardar los mandamientos. Y uno de esos mandamientos que tenemos que guardar es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si tú no amas a tu prójimo, líder que me vas a escuchar después, pastor que me vas a escuchar, si tú no amas a los que no creen lo que tú crees, tú no estás cumpliendo con los mandamientos del Eterno. Tú no estás de acuerdo con Torah. Tú estás en contra del Eterno, estás en contra de la ley, estás en contra de la Torah, estás en contra de la Biblia. Nos dice en
Mateo capítulo 22. Versículo 36 al cierre, al 40. Dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la Torá? ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Tu Biblia dice en la ley, ¿verdad? Entonces estamos hablando del primer pacto. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la Torá, en la ley? Yeshua le contesta: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Déjame repetirte el primero. ¿A quién tienes que amar con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente? A Yeshua, al Salvador del mundo, a Yeshua quien vino a morir por ti. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a amar a Yeshua, es semejante a amar al Salvador. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la Torá, toda la ley y los profetas. Te vuelvo a repetir, líder o lideresa, que tienes que amar a tu prójimo, que tienes que obedecer los mandamientos si amas a Yeshua como tú dices. Pero si tú amas a Yeshua como tú dices, pero exprimes a la congregación, estás en contra del Eterno. Si oprimes a tu prójimo, no estás cumpliendo ni con el primero ni con el segundo gran mandamiento. Te animo a que leas la palabra del Eterno. Te animo para que salgas ya de todo eso que enseña el hombre y enseñes la palabra del Eterno. Nos dice también allí en el libro de Marcos, capítulo 12, Marcos capítulo 12, versículos 29 en adelante. Dice: Yeshua le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es igual a este. Igual a amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. El segundo es igual a esto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. ¿Quién lo dijo? Yeshua. ¿Quién lo dijo? Jesús, como tú lo conoces. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Es más que todos los holocaustos y sacrificios. ¿Estás trabajando en la obra del Eterno? ¿Estás yendo y viniendo
sirviendo al Eterno, pero estás faltando a este gran mandamiento de amar a tu prójimo porque no cree lo mismo que tú. En esa casa no llegamos a predicar porque son testigos de Jehová. No, ahí no llegues porque ahí vive el mesiánico sutano. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yeshua entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. No estás lejos del reino de Dios. ¿Qué dijimos al principio? ¿Qué leímos al principio? Que es vida eterna guardar los mandamientos. Que para tener la vida eterna necesitamos guardar los mandamientos. Así dice, ¿verdad? Al principio. Entonces Jesús, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Es una bendición entender la palabra del Eterno. Es una bendición entender que el nuevo pacto tiene que ser conectado con el primer pacto para poder entender al Eterno. Para poder entender y para poder amar a nuestro prójimo. Dice el libro de Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Dice la palabra del Eterno. Ponga un poquito de atención y si no, pues después regresa el video. He aquí un intérprete de la Torá. He aquí un intérprete de la ley. Se levantó y dijo para probarle, Maestro, a Yeshua. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Fíjese la pregunta que hizo. Y esa pregunta es para nosotros el día de hoy. Maestro, ¿qué haré para obtener la vida eterna? No se la hagas a un bautista, no se la hagas a un cristiano, porque te va a decir que te pongas de rodillas, pongas la mano sobre la Biblia y le digas, Jesús, ven a mi corazón y sálvame, y ya eres salvo para siempre. No. Eso no dice la palabra del Eterno. Y se los estoy leyendo en el nuevo pacto. Y aquí un intérprete de la Torá, un intérprete de la ley, se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la Torá? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? En otras palabras, ¿estás entendiendo la Torá? ¿Estás entendiendo la ley? No, pues nosotros nomás el Nuevo Testamento. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Está hablando de futuro. Está hablando después de tu muerte aquí en la tierra y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Yeshua, ¿y quién es mi prójimo? Y esa es la pregunta que todo el mundo se hace, ¿verdad? No, ese prójimo no puedo visitarlo. No, ese mi familiar es un rico, y no, pues ni siquiera me recibe. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Yeshua, ¿y quién es mi prójimo? Pregúntate, ¿quién es tu prójimo? Porque aquí lo vamos a leer. Y aquí lo vamos a sacar para meterlo en la mente, en el corazón, y que salga por la boca para poder enseñárselo a otros. Respondiendo Jesús, como tú lo conoces, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndolo se fueron, dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, ¿quién fue el primero? Un sacerdote.
Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. No lo atendió, lo dejó ahí que se siguiera muriendo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Otro siervo, servidor del Eterno, pasó de largo y lo dejó ahí que se siguiera desangrando, que se siguiera muriendo. Pero un samaritano que no tenía ni idea de las cosas del Eterno, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Me imagino que se paró, se le quedó viendo y dijo, este hombre necesita ayuda. No se pasó de largo como el sacerdote. No se pasó de largo como el levita. Sí le importó, se interesó y paró para ver qué estaba pasando con ese hombre. Entonces dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y eso es lo que necesitamos nosotros. Mucha misericordia para amar a nuestro prójimo. Pero me late que no conoces la palabra misericordia, pero eso es para otra ocasión. O puedes investigarlo si gustas. Y acercándose, ahí va la misericordia. Vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Le dio los primeros auxilios. Lo desempolvó, sacó la botella, no sé si era de vino o agua, me imagino que era de vino, y le limpió la herida. Y aceite, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón. Y no lo dejó ahí. Cuidó de él. Mire, se dio su tiempo. Este hombre iba de camino. No dice la escritura, pero yo me imagino que era un mercader, era un hombre de negocios, era un hombre importante. Pero dice que en su misericordia de este hombre lo llevó a vendar sus heridas, a echarles vino y aceite, lo puso sobre su caballo y él se fue caminando. Lo llevó al mesón, lo llevó al lugar donde alquilaba para dormir y comer, puesto que él iba de paso. Y ahí cuidó de él. No dice cuántos días él estuvo al cuidado de esta persona, pero tenía una misericordia muy grande este hombre. Paró sus negocios, no le importó a lo mejor perder un negocio porque no iba a llegar a tiempo donde tenía que llegar. Él se paró, lo curó, le dio los primeros auxilios, lo montó en su caballo, él se fue caminando, lo llevó al hotel, lo llevó al mesón, pasó tiempo con él. Otro día al partir, cuando ya vio que ese hombre ya estaba mejor, otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¡Wow! ¿Alguna vez has hecho algo semejante a esto? Me late que no. ¿Sabes que este hombre sin conocer la Torá, sin conocer la palabra del Eterno, estaba cumpliendo el segundo mandamiento, que es igual a amar al Padre con todo tu corazón, con toda tu mente? Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo,
Cuídamelo y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Voy a hacer un negocio, voy a terminar a donde voy, regreso por aquí mismo, vengo a ver cómo está esta persona, si está o no está, alabado sea el nombre del Eterno. Yo te pago lo que él se haya gastado. La pregunta es, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y el intérprete de la ley, que por cierto no entendía la ley, le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Yeshua le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿A quién? Al intérprete de la ley. Al intérprete de la Torá. Amigos y familiares, qué tan importante es conocer el primer pacto. Si conoces el primer pacto, vas a entender al 100% el segundo pacto. ¿Cuánto daría porque meter en tu mente y en tu corazón que busques el primer pacto? Vas a aprender a amar al Eterno con todo tu corazón, con toda tu mente y con todo tu cuerpo. Y en segundo lugar, vas a aprender a amar a tu prójimo como el primero. Si tú te amas a ti mismo, vas a lograr amar a tu prójimo. Si tú no te amas a ti mismo, como los políticos de mi país, y hablo de mi país porque soy mexicano, podría hablar de muchos países, pero los políticos de mi país no se aman ni ellos mismos, menos van a amar a México, a los mexicanos. No conocen al Eterno, menos conocen a su prójimo. Vamos al libro de Romanos. Gracias por su atención. El libro de Romanos, en el capítulo 13, versículo 8, 13, versículo 8, dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la Torá, ha cumplido la ley. Qué preciosa palabra del Eterno. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la Torá, ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la Torá, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Qué bendición. Espero que tú estés disfrutando como lo estoy disfrutando yo. Amigo y familiar, sigo animándote para que vengas y conozcas la palabra del Eterno. El Eterno los guíe y los guarde siempre. Y nos dice Gálatas capítulo 5, versículos 13 y 14. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la Torá, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Estás amando a tu prójimo? ¿Estás amando a tu prójimo como a ti mismo? Qué bendición sería
Tenemos que regresar a las raíces hebreas. Tenemos que regresar al primer pacto. Tenemos que venir a la Torá para poder amar a nuestro prójimo. Como dijimos, o como dijo la palabra, como dijo la Torá, si quieres tener vida eterna, guarda la Torá, guarda los mandamientos. ¿Dónde lo dijo? En el nuevo pacto, sacado del primer pacto. Santiago 2, 8 y 9. Vamos a ver aquí la palabra del Eterno, Santiago 2, 8 y 9. Si en verdad cumplís la Torá real, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, conforme a la palabra del Eterno, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la Torá, por la ley, como transgresores. Amigos y familiares, yo los amo a todos. Recuerden que amar es una decisión. No es un sentimiento. Amar es una decisión que el Eterno te pone cuando tú conoces la Torá, cuando tú conoces la ley, cuando tú conoces los mandamientos. Entonces tú puedes decir, yo los amo, o yo lo amo, o yo la amo, porque es una decisión personal. ¿Cuántas jóvenes se suicidan porque los dejó la novia o los dejó el novio? Porque no supieron lo que es el amor. El amor es una decisión. Y esa decisión nos la da nuestro Padre cuando conocemos Torá, cuando conocemos sus mandamientos. Y entonces podemos amar a nuestro prójimo. Que tengan un precioso domingo. El Eterno los bendiga y los guarde siempre. Los lleve por el mejor camino y los esperamos en Torá. Los esperamos en la palabra del Eterno. En el nombre de Yeshua. Amén.